La Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto que reformaba el Código Orgánico de Ambiente que emitió el gobierno de Guillermo Lasso. Esto permitía hacer consultas ambientales en zonas de proyectos de inversión que incluían los proyectos extractivistas, aunque la misma Corte ya había suspendido cautelarmente su aplicación. Para este tema vamos a conversar con Gustavo Redín, abogado de Derechos de la Naturaleza y presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente. Gustavo, ¿cómo acogen este fallo? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Este fallo tiene varias perspectivas, ¿no es cierto? La primera, como usted menciona, declara inconstitucional el decreto. Y en esa declaración de inconstitucionalidad lo basa precisamente por el tema de reserva de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la reglamentación para las consultas ambientales deben pasar exclusivamente por ley orgánica en este caso, porque estamos regulando un derecho constitucional. Entonces la Corte mencionó que no se podía pasar por decreto y por lo tanto declara la inconstitucionalidad de forma del decreto. Paralelamente, en la misma sentencia se dan bastantes estándares que la Corte ya en esta sentencia recogió, de los que ya la misma Corte ha mencionado en el pasado, estándares de cómo debe darse la consulta. Y nos menciona que cualquier consulta que se realice que no cumpla estos estándares tendrá un vicio de legalidad. Lo que quiere decir que, y después esta sentencia me parece que la Corte comete un error y mantiene en vigencia el decreto. ¿Qué quiere decir esto? Que se podrán continuar con los procesos de consulta ambiental, pero estos procesos deberán obligatoriamente cumplir con los estándares que marca la Corte en su sentencia. Gustavo, pero las consultas forman parte de los procesos democráticos, por tanto no se pueden restringir. Exactamente, y eso es lo que menciona la misma Corte en su sentencia, ya que recordemos que el decreto 754 fue un decreto expedido por parte del presidente de la República, en mitad, el expresidente Lasso, en mitad de un proceso que no teníamos asamblea, y lo hace precisamente limitando derechos, ¿no es cierto? Para darte un ejemplo, en el decreto entiende como sujeto consultado a la comunidad más pequeña de afectados. Y si es que una persona o comunidad considera que también está afectado por la actividad que se va a realizar, tiene que justificarlo de manera jurídica y técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que contratar un abogado para que le dé justificando que va a ser o no va a ser afectado. Esto es un limitante al ejercicio del derecho a la consulta, que como bien dijiste es un derecho democrático. Ya. ¿Y en qué puntualmente vulnera los derechos de las comunidades y reservas naturales, o vulneraba los derechos este cuerpo legal que fue presentado por el Ejecutivo o por el presidente que ya prácticamente entregó su mandato el día de ayer? Como te mencionaba, por ejemplo, en este punto de los sujetos consultados, está restringiendo el ejercicio del derecho a las personas que la misma, es más, ni siquiera el mismo ministerio, sino que el proponente, o sea, la empresa que propone o que requiere del título, menciona en su estudio preliminar cuáles las comunidades afectadas. Entonces, esto lo que hace es restringir y que las comunidades que no estén alineadas con la empresa no puedan participar en un proceso de consulta y, por lo tanto, restringiendo la participación democrática. Pero con después tenemos generaciones como en el tiempo, por ejemplo, los procesos de consulta son, como está marcado en la norma, son extremadamente cortos. Para darte un ejemplo, le mandan a revisar a las comunidades los estudios de impacto ambiental, que son documentos que normalmente tienen más de 1000 páginas, extremadamente técnicos, para que sean revisados y generar comentarios en 15 días. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que leer los 1000 páginas en una semana y en otra semana después tener el conocimiento suficiente como para poder comentar estas 1000 páginas. Es decir, que ustedes no se oponen a los procesos de consulta, sino a los procedimientos que forman parte de esa consulta. Porque estoy preguntándome internamente, y lo hago ya en público, ¿por qué temerle a una consulta? Mire usted lo que pasó con la consulta con respecto al ITT. El pueblo ecuatoriano se pronunció y le dijo que no quiere que se exploten ese recurso natural. Es decir, que no hay que temerle a las consultas, Gustavo. Sí, no, el problema no es del ejercicio, el ejercicio del derecho. El problema está en cómo se ejerce este derecho. Cuando nos restringen los mecanismos de ejercicio del derecho es cuando ya se generan los problemas. Los problemas no es, como usted bien dice, tenerle miedo a la consulta, sino que la consulta se realice de manera adecuada y que garantice la protección de los derechos de los consultados. Se motivó, por favor, su equipo. A ver si habilita el audio, que no le escuchamos, Gustavo. Perdónenme. Ahí. Entonces,
¿Ahí me escuchan? Sí, adelante, por favor. Entonces, lo que mencionaba precisamente es eso, ¿no es cierto? Que el problema es la forma como se ejerce este derecho y los mecanismos técnicos para ejercerlo. Ya, pero ahora también se conculcan otros derechos, la participación de las empresas privadas o los inversionistas para que puedan precisamente realizar sus participaciones en estos procesos y que en conjunto con el Estado también puedan sacar adelante estos espacios naturales o estos recursos naturales que le van a permitir sustentar económicamente al Estado. Sí, ahora, no, yo creo que está mal, se entiende mal el que estén contradictorios estos dos derechos, sino más bien están conjuntos. El tema es que y nosotros no nos oponemos a que el Estado pueda tener actividades o que concesione actividades a empresas. El problema está en que estas actividades se lo realice de manera adecuada y que no vulnere derechos constitucionales, ni derechos humanos, ni derechos de la naturaleza. La consulta ambiental es precisamente un mecanismo técnico para que se protejan estos derechos y para que de esta manera se pueda conocer dónde están las posibilidades de vulneración a las comunidades. Por eso mismo es el ejercicio del derecho a la consulta, pero es un ejercicio de un derecho, no quiere decir que con esto se va a negar todos los procesos y que con esto se contradice a que se realicen las actividades económicas, y al mismo tiempo esto es un derecho que se te deben ejercer y se debe poner en ponderación. Ya, usted bien lo menciona, el decreto 754 que ya fue declarado de manera inconstitucional no frena entonces en ninguna manera, Gustavo, que los inversionistas quieran participar en estos procesos de extractivismo, en estos recursos naturales, tanto de minería como de explotación de petróleo. Es que no, yo creo que está mal entendido y eso es lo que nos preocupa cuando la industria habla sobre estos temas de frenar. Realmente cuando se habla sobre una industria responsable es precisamente cumplir con todas las obligaciones marcadas por la norma, por el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y entre ellos está el cumplimiento de la consulta ambiental previa, libre e informada de manera adecuada con los estándares adecuados. Eso no debe asustar, más bien al revés, no debe asustar a la industria si es que lo están haciendo bien las cosas. El problema es que cuando no hacen bien las cosas, ahí es cuando tenemos procesos que se frenan y ahí es cuando se frenan las licencias y las concesiones ambientales, cuando hacen procesos de consulta sin consultar a la gente, cuando no realmente entregan la información adecuada, cuando no están informando de manera adecuada o cuando hacen estos procesos con la policía. ¿Por qué realizan de esta forma? Porque seguramente tienen cosas que esconder y no están haciendo sus procedimientos de manera responsable y adecuada. Si es que las industrias realizan sus procesos adecuados, responsablemente con el ambiente, con la naturaleza, con las personas, no tienen por qué asustarse de entrar en procesos de consulta ambiental con estándares altos e informar con la verdad a la población de qué les van a hacer las afectaciones ambientales. Mire, Gustavo, usted acaba de citar algo que me parece que es importante y la misma Corte Constitucional determinó que la consulta debe ser libre e informada, lo que usted acaba de mencionar. Pero ¿qué pasó en la última consulta con respecto al ITT? Se dice que fue una pregunta planteada de manera tramposa y que no hubo también la información necesaria. Es por esa razón que los ecuatorianos se pronunciaron, capaz que sin tener los insumos y la información idónea. Y ahí hubo un problema entonces. No hubo precisamente, o no se cumplió con lo que dice la Corte Constitucional, que hubo una consulta libre e informada. A ver, aquí estamos confundiendo dos cosas. La una es el derecho a la consulta previa, libre e informada, y la otra es la consulta popular. Son dos derechos distintos. El derecho a la consulta popular, ¿no es cierto?, es este derecho que se ejerció en el caso del ITT, en el cual pasa por varios filtros. No es que la pregunta se realizó de la noche a la mañana. ¿Cuáles son estos filtros? ¿No es cierto? El primer filtro es que la Corte Constitucional dé un examen de mérito a la pregunta que se va a realizar. La Corte realiza todo un análisis jurídico sobre la pregunta, revisa si la pregunta es clara, si la pregunta es técnica, si es que los resultados y los efectos de la consulta son viables, si es que son técnicos y si es que se pueden realizar. Una vez que la Corte realiza este análisis de viabilidad de la pregunta, los proponentes tienen que salir a buscar el 10% del padrón electoral. En el caso del Yasuní fueron 750,000 firmas que salen a buscarse. En este proceso de Pero salida hubo desinformación, dicen quienes estaban impulsando que se explotaran estos recursos naturales. Probablemente lo estaban diciendo por desconocimiento, por buscar, Por buscar argumentos, justificaciones.
justificaciones o confundir, pero realmente toda esa información se encontraba en el proceso de la Corte. Tanto es así que cuando entramos a un proceso de campaña electoral y nos mencionaban de los famosos 1.500 millones de dólares que supuestamente iba a perder el Estado, nosotros nos referíamos al proceso frente a la Corte Constitucional cuando Petroecuador mencionaba que únicamente eran 200 millones de dólares lo que perdía el Estado por parar la explotación en el ITT. Por lo tanto, había un proceso, existe, e invito a todos sus radioescuchas o a todas las personas que nos están escuchando, ¿no es cierto?, a que vayan a revisar el proceso de la Corte Constitucional y revisen información real sobre cuáles son la información técnica para la consulta, cuáles fueron los argumentos de Petroecuador para no dar viabilidad a la pregunta y cuál fue el análisis de la Corte Constitucional para decir que la pregunta estuvo bien hecha. Los ambientalistas, los colectivos y también los indígenas rechazaron efectivamente este cuerpo legal que ya fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. Pero ustedes no se oponen a que exista ese extractivismo responsable. Nuevamente, lo que mencionaba antes, si es que las actividades cumplen con todas las obligaciones laborales, con las obligaciones sociales, con las obligaciones ambientales, no tenemos por qué oponernos. El problema está que cuando la industria entra saltándose derechos, como ya se ha demostrado en varios casos, entre ellos Los Cedros, Quimsacocha, Yurimagua, en donde no se cumplieron las obligaciones ambientales, no se cumplieron las obligaciones sociales y no se cumplió las obligaciones a la consulta. Ahí es cuando los proyectos tienen problemas y los proyectos se frenan y existen las oposiciones. Si usted revisa el mayor conflictividad social que tenemos en el país, es precisamente por la vulneración a derechos como la consulta ambiental. Si es que las empresas cumpliesen y el Estado cumpliese todas sus obligaciones de manera adecuada y garantizara una protección al medio ambiente y a las personas, ahí solo en ese momento se puede llamar industria responsable y ahí no hay por qué oponerse. Perfecto, entonces en todo caso este decreto, el 754 que fue declarado inconstitucional, ¿ustedes creen que no frena la inversión, no merma ingresos al país y tampoco evita que hayan más plazas de trabajo? Simplemente nada más son los procedimientos que deben tomarse en consideración para una segunda ocasión y que permitan tener estas reglas claras para que convivan el extractivismo con la armonía de la naturaleza. Es básicamente cumplir la seguridad jurídica, porque si no tenemos lo que ya viene pasando hasta ahora, no tenemos claridad en los reglamentos o los reglamentos que realiza el Estado son inconstitucionales o no cumplen con los estándares y después ahí es cuando vienen las demandas y cuando se frenan los proyectos extractivos y viene la famosa idea de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica aplica para todos y en eso está el cumplir con las obligaciones de los derechos constitucionales que tenemos todos, entre ellos la consulta ambiental. Entonces, nosotros lo que exigimos es una normativa clara, ¿no es cierto?, adecuada y responsable, ¿no es cierto?, que cumpla realmente con el cumplimiento del derecho a la consulta y no se transforme en un mero trámite para que después de pasar un proceso de consulta real, previo, libre e informado y obtener el consentimiento de las comunidades, se pueda realizar actividades extractivas de manera responsable. Perfecto, muchísimas gracias a Gustavo Redín por esas importantes orientaciones. Vamos a nuestra pausa publicitaria, enseguida volvemos aquí en Noticias Oro Mar.